escoger a este nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico muestra que, primero, hay poca gente disponible a asumir la posición. Y segundo, que además de eso, aparenta ser que la administración no sabe qué hacer con la Universidad de Puerto Rico, refiriéndome a la gobernadora. ¿Cómo tú lo ves? Tú eres bien generoso, porque yo creo que sí había candidatos y hay candidatos y candidatas. No estoy entrando en la discusión de sus méritos, pero los había. Yo creo que Bueno, habían dos más, pero uno se quitó y la otra pero la quedó. Junta no nos ha dicho a cuántos entrevistó. Ok. O sea, que yo entiendo que la Junta de Gobierno consideró a varios candidatos. Sabemos que por ahí estaba Héctor Ríos Mauri, que publicó una columna en el periódico. Nuestra actual rectora, Angélica Varela Llavona, también se hizo disponible para presidir el sistema. Y esos son los que conocemos. Y obviamente por Quesada, vicepresidenta de Asuntos Académicos, y la vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles, la doctora Mayra Charri. ¿Por qué y cómo llegaron dos al final, verdad? Porque ayer la Junta de Gobierno estaba citada a las 6 de la tarde y no empezó la reunión, estuvo en sesión ejecutiva y vinieron a prender la Cámara simplemente para votar y votaron 3 veces y las 3 veces estaban en empate o las 2 veces empate y de momento dijeron pues se aplica la ley de sucesión, no hay un candidato, pan, se fueron, volvimos en 10 minutos, se fueron 1 hora. Estaba 6-6 con un abstenido y después de 1 hora volvieron a prender la cámara. Ups, 7-5 por el doctor Muñoz. Discúlpame, o somos seres desmemoriados, pero por ejemplo, a mí Desmemoriado. una colega me recuerda que Miguel Muñoz, por ejemplo, nos trajo la versión académica de Ricardo Rosselló Nevares. Recuérdense que a Ricardo Rosselló se le abrió una plaza, la doctora Ilka Ríos le abrió una plaza en el recinto de ciencias médicas para que viniera como este gran investigador que tenía laboratorios y cosas, y fue una falsificación terrible de un expediente alegadamente académico para nombrarlo a recinto de ciencias médicas. Yo no olvido que el doctor Manuel Martínez Maldonado, distinguido médico, ex rector de la Escuela de Medicina de la Universidad de Louisville, escribió un artículo en 80 grados destrozando la nominación. Es uno de los artículos, si no es el más leído en la historia de 80 grados, búsquelo. Es literalmente el análisis del expediente académico para demostrar que el hombre no tenía esos quilates. No solo eso, se le publicó un libro a la editorial de la Universidad de Puerto Rico, recordarán, ¿verdad? En aquellos años, porque había que sacar un libro sobre la estadidad y el nene de Rosselló Padre era el gran autor sobre las posibilidades de la estadidad y se publicó ese libro. O sea, vamos, es una persona señalada por las 4 esquinas, o sea, el sentido común te diría que aquí no hay ninguno, a menos que esto sea deliberado, yo no pienso que es casualidad, diría que tú irías de este candidato, o sea, este es el candidato que cuando Marcos Rodríguez Gema era secretario de la Gobernación dijo, yo le entraría patadas a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y a los profesores. O sea, la violencia de esas palabras, los hechos de la policía contra los estudiantes llevaron a la policía a la sindicatura. O sea, tú me quieres decir a mí que el PNP no tenía ningún otro candidato porque apareció de la noche a la mañana. Yo te tengo que decir que yo te dije aquí hace como 5 o 6 meses que Miguel Muñoz era uno de los nombres, pero dejé de escucharlo. Hasta que de momento apareció, ¡pups! Y tú me quieres decir a mí que 7 miembros de la Junta de Gobierno de la universidad de momento entraron en el convencimiento de que ese hombre era lo mejor que podía haber para ser presidente interino de la Universidad de Puerto Rico. 7 personas de la Junta. No, perdóname. Se nota que son O sea que Ángel Cintrón, operativos políticos y o sea que Ángel Cintrón, perdón, el proceso político se metió en la lluvia. bueno, se metió hace un montón de tiempo. A mí no me vengan a hablar de autonomía universitaria. La universidad es un botín, es una agencia de gobierno hace mucho tiempo, hace décadas. Entonces, lo que pasa es que siempre se respetaron algunas formas, pero ahora no hay Esto es como ningún... Trump. Yo lo leo en esa clave, o sea, por eso los senadores del Senado de Recinto Río Piedras hicimos una expresión ayer, inmediatamente después de la votación, en repudio a la decisión de la Junta, porque es una vergüenza que la Junta se preste para una cosa así. Y obviamente hubo un voto que lo pensó y lo pensó y lo pensó. Yo no sé quién fue y a ese fue el que probablemente le partieron el brazo o le untaron mermelada para que cambiara su voto. Pero la Junta convencida no estaba. O sea, empate. Y se debió haber quedado empate, pero no. Una horita de ausencia del escrutinio ¿Qué tú público. crees? ¿Tú crees que fueron allí, tomaron un vinito, llegó el éxtasis, digo, el elixir de la verdad y... El Espíritu Santo en forma de paloma, jardín botánico, se paró en la ventana y les dijo,
este es el candidato. Yo no sé. Obviamente tengo que leerlo en una clave negativa porque me parece que todos nos hemos preguntado cuál es la intención de la gobernadora con la universidad y yo creo que lo que acabamos de recibir con esta noticia es que acabamos de dar para atrás 15 años y que estamos de vuelta en el 2010 y que lo que viene son las fuerzas externas a hacerse con la universidad, una universidad obviamente diferente a la del 2010, ya tremendamente abatida y con una precariedad extraordinaria. O sea, yo no le envidio el trabajo a la persona que ocupe esa silla, porque tiene un montón de desafíos. Pero decirme a mí que no había en la comunidad universitaria una candidata o candidato mejor que Miguel Muñoz, vamos a ver, los docentes y los estudiantes apoyaron a Mayra Charria, pero los demás miembros de la Junta no encontraron virtud en esa nominación y simplemente le dieron la espalda y trataron, ¿verdad? Con la emergencia puesta hasta que apareció el votito que hacía falta. Sí, mi punto es que no es como que hay tampoco tantísima gente con el deseo de entrar sabiendo principalmente que la agenda es una agenda de cierre. O sea, porque se sabe que eso es lo que viene. Claramente, uno tendría que concluir que aquí no hay ninguna intención de transformar la universidad porque candidatos habría. Ahora empieza un proceso de búsqueda para un candidato en propiedad. Miguel Muñoz no va a asumir este interinato sin la intención de correr. O sea, ahora, o sea, si tú me sientas aquí en 2 semanas y me dices, mira, o 3 semanas cuando cierre el proceso de erradicación de candidatura, él no está, yo me voy a quedar perplejo. Y una pregunta, y esto suena, Puerto Rico tiene a una profesora que es reconocida y que es la presidenta de las universidades públicas de todos los Estados Unidos, presidenta de la Universidad de Montana, pero presidenta ahora electa de todas las universidades de Estados Unidos públicas. Y es una puertorriqueña que estudió en Mayagüez. Entonces, yo no sé si ella es la persona perfecta, pero ¿cómo es que la universidad no puede o no reconoce o no busca a una persona que todos podamos estar de acuerdo, que es una persona que tiene todos los quilates? Puede dar un nombre que, o sea, por ejemplo, el presidente de la Universidad de Purdue, por dar un nombre de la universidad reconocida, pero que tampoco es que está conectada con Puerto Rico, ¿verdad? Oye, Jorge Jados, cuando lo nombraron a También. presidencia de la universidad, tenía una hoja de servicio extraordinaria, ingeniero industrial además, una persona que había ocupado puestos que estaba en ese momento en el decanato de la Escuela de Comercio de la Universidad de Massachusetts en Boston y todos pensábamos que tenía las destrezas perfectas. Llegó, se sentó y no hizo nada. Entonces, ¿de qué nos sirve traer a una persona como la que tú acabas de mencionar si el gobierno le nombra una junta que verdaderamente se apunte a esa presidencia? Mientras nosotros tengamos una junta de gobierno que es básicamente un comité político, puedes traer a quien tú quieras y te tienes que preguntar si hay quien quiere venir a ocupar ese puesto, porque definitivamente la medicina que hay que aplicarle a la universidad, todos sabemos que cada día que pasa sin cambio va a ser más grave, más tóxica y va a tener implicaciones políticas, pero nosotros tenemos que seguir apostando por la Universidad de Puerto Rico, pero quiero recordarte que cuando Ricardo Rosselló era gobernador, y llega a promesa, él no defiende a la universidad como un servicio esencial. Si en aquel momento se hubiese dicho que la universidad había que protegerla como un servicio esencial, perfecto. Pero Ricardo Rosselló tenía una vendetta contra la Universidad de Puerto Rico también. Y después llega Pierluisi que pudo haber implementado cambios, pero no lo hizo, no tenía el apoyo de la legislatura y no tuvo la valentía o la visión o las dos cosas para decir, ok, vamos a defender la universidad. Yo recuerdo a José Carrión y a Natalie Yaresco diciendo, la universidad, el gran diamante de la corona, pero tampoco hicieron nada para proteger a la universidad, simplemente le hundieron la daga y dijeron hay que reducirla de tamaño y nos quitaron $450 millones. Es imposible. Es más, es un milagro que la universidad esté abierta, porque no solamente el dinero, sino los demás factores externos. Pero tenemos que seguir apostando por ella, pero tiene que haber una voluntad y yo no la veo. La comunidad universitaria, evidentemente, con las expresiones que hemos hecho, está tratando de tomar una postura y de llamar al resto de la comunidad, docentes, no docentes, estudiantes, exalumnos, a tomar una postura ya, porque evidentemente lo que se avecina para la universidad ya no es solamente difícil por las circunstancias, es que creo que con el nombramiento de Miguel Muñoz solamente habla de desprecio. O sea, lo que viene para la universidad está en esa clave. Ok, la pregunta es, más allá de decir ¿verdad? Y de señalar que esa es la realidad, ¿qué debe pasar entonces? Porque esa es la realidad es esa. Mi pensamiento es que hemos tirado a perder la universidad y son como que estos 500 millones de pesos que hemos decidido pues, ponerlo por aguantar una nómina en lo que como torniquete va muriendo. ¿Qué deberíamos hacer?
Bueno, primero escuchar a la comunidad universitaria. O sea, yo creo que la universidad en este momento, los universitarios y las universitarias tienen que asumir una postura pública clara y diáfana de defensa de la universidad, porque en la universidad están pasando grandes cosas. O sea, nosotros estamos hablando de la universidad en términos precarios, pero volvemos a revalidar como una universidad de investigación R2. Tenemos una escuela de medicina, tenemos escuelas de ingeniería, tenemos programas en humanidades. By the way, me invitan la próxima vez que le vayan a dar una catimba al bachillerato de estudios generales, que esa lo vi a distancia, pero quiero volver para decir, oye, la inteligencia artificial que nosotros estamos viviendo no es solamente tecnología, es lingüística y computación a la vez. O sea, porque en este momento la universidad tiene muchos roles que jugar y no es una disciplina por encima de la otra. Una Tenemos que pregunta, escuchar. Isaíra Jordán, Jordán, perdón, la que fue candidata de Victoria Ciudadana y que ahora está con Jennifer González. Ella, porque se menciona que ella es la persona que Jennifer quería para esa posición. Pues mira, no lo sé, no me consta y conozco poco de su récord, la he visto y la he escuchado en los medios de comunicación. Ella estuvo en Victoria Ciudadana en el 16 y después ha sido comentarista en la televisión y estuvo, me parece que en el comité de transición de la Sí, en gobernadora. el 2020 ya corrió para comisionada residente con Lúgaro y se fue y entonces formó parte de la estructura de la gobernadora para la campaña y para la transición y se menciona y no ha tenido ninguna posición, así que todo el mundo pensaba que ella iba a ser o secretaria de Educación o presidenta de la Universidad de Puerto Rico. La verdad es que lo que viene para encima de la Universidad de Puerto Rico es evidentemente fuerte y por tanto aparenta ser, dice el saliente presidente, que es presidente hasta mañana, que lo que viene es medicina amarga, así que aparenta ser que, o sea, que él sabe que lo que viene para encima es cerrar y vender y privatizar. Evidentemente, y las amenazas a la universidad no solamente son internas, también son externas. Nosotros tenemos que cumplir con parámetros para acreditaciones. Nosotros tenemos unas obligaciones más allá de las acreditaciones académicas y profesionales. Yo pensaba que neutralizar el tema de la universidad pasaba por ser amable con la universidad, siempre lo he pensado. Cuando el PNP gobierna, nosotros en la universidad siempre pensamos que viene la fuerza de choque. Entonces, es bien fácil desmontar eso si tú demuestras alguna actitud conciliatoria hacia la universidad, empezando por consultar a la universidad y escoger un candidato medianamente aceptable para hacer esta transición, porque esta presidencia interina en realidad es un puente entre lo que viene acto seguido. Tenemos que tomar en consideración las palabras del presidente de Estados Unidos respecto a las universidades. Él ha dicho los profesores son el enemigo, lo ha dicho J.D. Vance claramente, y han identificado a las universidades, las fundaciones y los medios de comunicación, concretamente el periodismo, como los enemigos de esta postura de gobierno, ¿verdad? De esta filosofía de gobierno. Así que ya hemos visto cómo los fondos de investigación en las ciencias, mano, no estamos hablando de otros campos del saber, acaban de ser dislocados completamente. O sea, ahora mismo no hay un científico que tenga fondos de alguna entidad del gobierno federal que no le hayan tocado el futuro de sus investigaciones. Todos. Todos. Oye, y la verdad es que, de nuevo, uno entendería eso si es que estamos pasando por un momento de crisis brutal. Pero, Estamos a las puertas de una nueva pandemia. por eso, pero sí, de acuerdo, pero por la gripe aviar, sé que lo dices por eso, pero o sea, yo esperaría que esto pueda ocurrir en un momento donde hay una crisis económica, una recesión brutal, pero eso no es la verdad. O sea, para que entendamos lo que está ocurriendo, ciertamente hay un nivel de endeudamiento muy alto de Estados Unidos, pero la economía de Estados Unidos es la única economía occidental que está en crecimiento sin detente desde la pandemia. O sea, todas las demás economías han tenido unos bajones sustanciales. La de Estados Unidos es la única que no, ciertamente de una inflación. Y tú estás cortándole fondos a la investigación y desarrollo. Eso está de locos. Y o sea, estamos en tiempos tan extraños porque como hay tanto escándalo a la vez, pues no podemos escoger uno y ese uno por lo menos combatirlo. No, estamos hablando de recortes de fondos para programas de salud pública. ¿Ya? Estamos hablando Básico. de tratamientos, desarrollo de tratamientos para enfermedades, desarrollo de medicamentos para condiciones, para distintas condiciones. O sea, nosotros estamos disparándonos en las rodillas. Si nosotros lo que hacemos es incapacitar el sistema de hospitales y de investigación en salud, y eso implica universidades, centros de investigación, etcétera. Así que imagínate
lo que significa para otros campos del saber toda esta incertidumbre que nos trae este estilo de gobierno. Y de nuevo, y el problema es que pasa el tiempo y uno esperaría que, ya llegamos hasta aquí, no, lo que es sigue, empuja más, sigue, corta más poder Elon Musk, más poder, más, o sea, y no hay nadie en el horizonte que aparente ser que va a detenerlo, y de hecho ahora, y termino, ayer J.D. Vance, anteayer, J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, y ayer en la noche Elon Musk, ambos escriben diciendo que eso de que un juez pueda detener las acciones del presidente es antidemocrático, porque detiene las acciones que el pueblo votó por ellas. O sea, estamos hablando de que esta gente está planteando quedarse con el aparato de justicia mientras simultáneamente desobedece las decisiones de los tribunales federales. O sea, esos son palabras mayores. Eso sí es verdad que nadie ha atrevido a llegar ahí. Y dos personas de este tamaño y envergadura plantear que no hay que obedecer los jueces federales. Eso, o sea, es la diferencia entre Estados Unidos y Rusia es esa. Esa es la diferencia. Es que en Rusia el tribunal, Vladimir Putin hace lo que da la gana. Y esa es la estrategia de Orbán. Orbán Ese es Víctor decidió Orbán. en Hungría, me voy con los tribunales y la prensa. Los avasallo a los dos ya. Y déjame decirte, México, Sheinbaum anda en las mismas ahora eligiendo los jueces. Los jueces eran los únicos que le podían un detente y dijeron, pues vamos a enmendar la Constitución para que los jueces sean electos. Y suena precioso eso, pero por otro lado, pues es la manipulación del voto a través del poder. Exacto, ¿y qué tú haces en Wall Street si tú de momento pierdes el poder de un tribunal como árbitro para tus transacciones porque de momento la letra de la ley no vale? Tienes que poner el torta para... Y los contratos, pues déjame ver si los honro. Pues va a tocar el mercado. Y cuando toque el mercado, entonces tocan las campanas. Déjame decirte, y termino con eso, mi impresión es que la gente no tiene idea de lo que significa un mundo sin un rule of law, sin las reglas de la ley, sin un establecimiento de la democracia y el respeto al sistema republicano de pesos y contrapesos. El mundo así es Rusia, es China. O Arabia Saudita. O Arabia Saudita, correcto. Eso es un mundo donde no existe alguien que detenga la utilización del poder por el poder en sí mismo. Pero la democracia liberal hay que protegerla y requiere de un pueblo informado y dispuesto a votar conforme a eso. Y la democracia liberal se convierte en iliberal y por tanto hegemónica bajo una monarquía, bajo la apariencia de democracia, cuando el pueblo se desconecta y dice, sigue para adelante hasta que perdiste y no te diste cuenta.